Hola amigos, buenas noches, feliz Navidad a todos. Estamos aquí con nosotros otra vez a Ernesto Ladrón de Guevara y López de Urbina. Nombre largo, largo. Buenas Sí, noches. sigue Martí de Marigorta. Bueno, el cuarto ya es más corto, Echevarría. Buenas noches. Sí, dicen que los nombres compuestos son denotan origen nobiliario y todo eso, ¿no? Eso dice. Y tú tienes ahí dos compuestos. Tú tienes que ser el terror de los ordenadores. El mío nunca les cabe, ponen caball, no les cabe el final y en el tuyo pues se quedará por la mitad, ¿no? Sí, tengo unos problemas con los documentos Sí, administrativos. claro, claro, por supuesto. Vale. Bueno, ya Ernesto Alonso Guevara es un amigo, ya hemos hecho varios programas juntos. Él me ayuda a presentar mis libros y yo le ayudo a presentar lo suyo. Y como somos prolíficos, pues estamos aquí a cada rato compartiendo entrevistas y programas. Bueno, Ernesto, el tema de esta noche es el de Francisco de Vitoria. La- Pero antes de pasar a esto, vamos un poco a presentarte para la gente que todavía no te conozca. Cosa rara, pero bueno. Aquí tienes, apareces en Wikipedia, eres a la vez y fuiste político, doctor en filosofía y ciencias de educación y maestro y magíster en pedagogía terapéutica. Ujú, Foro de Hermoa, fuiste secretario del Foro de Hermoa desde el 2005 hasta que se disolvió. Fuiste procurador de las Juntas Generales de Álava como miembro del partido desaparecido Unidad Alavesa. ujú. Anteriormente tienes una historia negra de Partido Socialista de Euskadi. Sí, Ay, hasta que sí, ya bueno, saliste. evidentemente en este tiempo siento un poco rubor y me da asco, sí. Asco, sí. Mm. Hombre, yo también tengo mi pasado. Todos tenemos caminos de Damasco. Y luego somos los peores para el sistema. Somos los que queremos recuperar el tiempo perdido. Y entonces digo, me las pagarás todas juntas. Y empezamos a hacer libros, vídeos, programas, denuncias, para recuperar lo que no hicimos, para un poco para expiar nuestros pecados de juventud, muchas veces, claro. Sí, bueno, en fin, en aquel tiempo yo creía en la concordia y esas cosas, pero vamos, es evidente que este Partido Socialista que tenemos ahora, y no sé si aquel, ahí tengo una ligera duda, la verdad. Pero vamos, este desde luego la concordia no cree, nos están devolviendo a las dos Españas y al enfrentamiento. Eh, Y eso es grave. Fuiste diputado por el partido Unidad Alavesa 2 años, se fundó en el 2003, fuiste elegido y después desapareció en 2005. Sí, Luego, luego pero me quedé en el grupo mixto porque, bueno, terminé la legislatura y hice lo que pude. O sea, nada, porque, bueno, nada, un procurador ahí perdido entre 51, pues no puede cambiar nada. Bueno, algo ya que no, siempre queda algo. y luego fuiste, promoviste el partido Innovación Democrática, que Sí, presentó, era un partido interesante lo que quisimos hacer, porque vamos, pero el sistema fue a saco, a quitarnos del medio y nos quitaron del medio. Y nosotros pretendíamos que el partido solo fuera un vehículo para presentar candidatos y los candidatos eran configurados en representación, eran los que se sujetaban a la voz del pueblo y respondían ante el pueblo, no ante el hasta partido. el partido, correcto. Sí, esa era la idea principal. Sí. Estás retirado de la vida política y no se has afiliado a ningún partido político. No, en este momento no, y además no creo en la partitocracia que tenemos. Es un sistema Por nefasto. supuesto, por supuesto. Aquí tenemos tus obras, algunas, imagino que faltarán. Bueno, no, están todas. La Arca Sombras de Sabina Arana, que lo presentamos también en Sí. 2023. Bueno, vamos a poner algunas imágenes de tus libros. Vamos a ver. No son las imágenes de las portadas de tus libros. Sobre todo tienen dos vectores fundamentales, que son la hispanidad y la educación, ¿verdad? Sí, 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 los dos ámbitos en los que, bueno, sobre todo la educación, por mi especialidad académica, claro. Pero vamos, entré en el tema de la hispanidad a raíz de la lectura de los libros de Roca Barea
que me entusiasmaron muchísimo y empecé a investigar. Esto fue bueno, antes de la pandemia. Pero vamos, empecé a investigar, pero intensivamente y bueno, luego creé Unidad Hispanista a consecuencia de esa investigación y ese entusiasmo que me entró por la magna obra de la hispanidad. Es una cosa inconmensurable. Inconmensurable, sí. Aquí tenemos los libros, del anterior era La Hispanidad Descompuesta, Nueva Defensa de la Hispanidad, Los Nombres Robados, un libro sobre la toponimia de las vascongadas, manipulación, Sí. cuantificación y rediseño de los topónimos vascos. Y luego este libro generó otro libro ya donde había más autores que lo ha publicado Unidad Hispanista, que tiene también el nombre de los nombres robados. Mm. Besos robados, nombres robados, cuánto ladrón tenemos, ¿verdad? Cuánto bellido Dolfos. Cartas hispanistas al rey de España. Todos Este son... libro, este libro es un libro de autores, es un libro en Sí, el que yo participo en un capítulo sobre las universidades en la hispanidad, que fue una cosa esplendorosa, ¿eh? esplendorosa, sí, sí, sí. La cantidad de universidades que se crearon, y en fin, es un libro de autores, sí. Este libro también lo presentamos aquí, a la sombra de Sabino Arana. Es sobre el lavado de cerebro en las escuelas vascas, a propósito del euskera, el antiguo Sí, vascuence, ¿no? y el adoctrinamiento, que es una cosa demencial y debería estar en el Código Penal castigado. Mm. Educación y nacionalismo, otro libro en la misma línea, ¿no? Sí, bueno, Historia de un modelo, sí. historia de modelos, porque estos que creen que han inventado algo resulta que repiten el modelo de Franco. Que conste que yo no critico a Franco, cuidado. No critico a Franco porque es parte de una historia, de una época, de un periodo, porque la República fue impresionantemente negativa y criminal. Y el Partido Socialista es criminal también, por su historia. Entonces, bueno, como se ve ahí en la portada, pues ahí hay un inspector midiendo el cráneo de un alumno. Bueno, es lo que está repitiendo el PNV, en definitiva. Sí, Mm, y imagino que tendrán poco cerebro, ¿no? Porque esa gente, pues... Aquí hay mm, una entrevista que hicimos, Anatomía de un asesinato, Eso es. El imperio y la hispanidad, que también es un libro colectivo. Sí, Está aceptado en varios libros colectivos. Aquí está La Cruz de Borgoña. Esa sí. cruz de la hispanidad, ¿no? Efectivamente, bueno, es la Cruz de Borgoña que llevaba los tercios españoles y los navíos también en la armada del Imperio de los Austrias. Y bueno, Carlos III cambió esa enseña por la actual bandera porque se confundía el blanco con otras banderas de otras flotas, Pero entonces, concretamente por la rusa. esta, esta cruz de Borgoña fue la bandera de España durante un tiempo. Sí, hasta Carlos III fue, sí. No, algunos, es que me pasó una cosa curiosa que viene al caso. Eh, perdón, convocamos Unidad Hispanista a un acto en- bajo la estatua de Francisco de Vitoria en Vitoria y, y llevó una compañera llevó la cruz de Borgoña, la aspa de Borgoña y una bandera muy grande. Y entonces una chica que pasaba por allí por los 30 años o así, dijo, esa es la bandera de Franco. Y que no es la bandera de Franco, que, que Franco no está al antiguo. Pues eso, es que la gente lo confunde. Y la gente Es confunde verdad que todo. Franco llevaba esa bandera en algunos de sus, ¿Ah, sí? un cuadro de Zuluaga en concreto, Sí, 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 eh, recuerdo el cuadro, sí. que llevaba, pues no sé cómo lo llevaba, porque ahora no recuerdo los detalles, pero llevaba la bandera. Entonces la gente lo asimila a Franco y no tiene nada que ver. Bueno, independientemente de que Franco hizo bien recogiendo algunas cosas que correspondían a nuestra historia gloriosa. Por ejemplo, el águila imperial Isabel la de, Católica, Isabel. bueno, y de Carlos, sí, el emperador.
también, sí. La bandera, bueno, sí, de los Reyes Católicos, sí. Y está, por ejemplo, en muchas ciudades, ese águila. Se identifica con el régimen de Franco, que no tiene nada que ver. Franco lo único que hizo era recoger esos símbolos e incorporarlos a su régimen. Y no está Correcto, mal, ¿eh? No sí. está mal. Yo no voy a hacer alabanzas de Franco, porque no sea que luego me lleven a la cárcel, pero vamos, pues eso, hay cosas que, ¿por qué denostarlas? Es Sí. historia, y además buena historia. Y este libro también lo presentamos juntos, Totalitarismo Lingüístico. El tema del hacinamiento salvaje en las escuelas de la Vascongada. Bueno, pues después de hacer una reseña un poco de la vida y obras de Ernesto Ladrón de Guevara, vamos a pasar ahora al estudio de nuestro invitado especial, que es Francisco de Vitoria. Bueno, esta figura señera la has comentado, la has explicado en un capítulo de un libro colectivo que va a salir próximamente, ¿no? Sobre grandes hazañas de la hispanidad, ¿no? Sí, el libro se trata de grandes hazañas en Hispanoamérica, es decir, en la tierra descubierta. eh, este personaje que he elegido yo, pues porque lo he hecho porque no hay mayor hazaña posible que la obra civilizadora que se hizo, es decir, la generadora de civilización y el imperio generador que se realizó, pero quizá el mérito principal lo tuvo Isabel la Católica, que en su codicilo, en el testamento maravilloso que dictó ya en el hecho de muerte, decía, eh, no consientan, bueno, lo voy a decir en castellano actual, porque lo estoy leyendo en castellano de entonces, no consientan y no den lugar que los indios vencidos, vecinos y moradores en dichas Indias y tierra firme, ganadas o por ganar, reciban agravio alguno en sus personas o bienes, y mando que sean bien y justamente tratados, y sin ningún agravio y sin ningún agravio. Y en el caso de que lo reciban, lo remedien o provean, por manera que no se exceda en cosa alguna de lo que por las leyes apostólicas de la dicha concesión nos es inyungido y mandado. Es decir, en definitiva, Isabel la Católica en su testamento ordenó tanto a su marido, que era el depositario de la encomienda de seguir esta obra magna de civilización en América, es decir, Fernando el Católico, que recogiera este mandato y lo transmitiera, en este caso, a su nieto, que era el encargado de proseguir la obra Sí. de Isabel la Católica y de Fernando. ¿Qué pasó? Que hubo unas controversias entre Bartolomé de las Casas, que venía con su exageración y su disparate de que se había hecho, bueno, se había asesinado, maltratado y pisado a los indios y tal. En fin, vino con un discurso enormemente desproporcionado, pero aún así Carlos, el emperador Carlos V de Alemania y primero de España, encargó a Francisco de Vitoria el hacer eh, un planteamiento. Él era el sabio de la época, el sabio que escuchaban en las universidades, venían de otras universidades de Europa a escucharle por sus lecciones. Él, por cierto, no escribió nada. Los que escribieron fueron sus alumnos, los apuntes, y de ahí se recogieron lo que se llaman relecciones. Y entonces que hiciera una especie de criterio para un orden jurídico que posibilitara el amparo, la observancia de la dignidad y protección de esa dignidad de los indios y, y desarrollar en América pues lo mismo que en España en aquel tiempo, ciudades, audiencias, hospitales, universidades, en fin, toda una obra de repetición, incluso mejorada, de lo que era España allí. Eran las Españas, en definitiva. Y esas Españas pues se derivan de las leyes de Indias que se generaron después
del encuadre jurídico doctrinal que hizo Francisco Vitoria sobre la base de unir la teología, el derecho y la filosofía en un único cuerpo, sí, gobernado por la idea escolástica de Santo Tomás de Aquino y la protección, o sea, la prioridad de las leyes naturales derivadas del mandato divino dirigido a la gobernanza de los pueblos para que primara el derecho natural sobre el derecho de el los hombres. positivo. Sí, pero Francisco de Vitoria es una figura que se considera como fundadora del derecho internacional. Tiene Sí. en Ginebra, en el Palacio de las Naciones Unidas, tiene una sala que tiene su nombre, el Palacio del Consejo, se llama, bueno, no sé. Y también es una persona que está reconocida a muchos niveles. Sin embargo, parece que en España y más en su ciudad, Vitoria, no tiene esa misma consideración, porque estamos viendo una escultura que hay en Vitoria, en tu ciudad, que está en este lamentable estado. Es una... Efectivamente, está en lamentable estado, no estaba así hace 40 años, estaba pues, mucho más digna. Eh, y sin embargo, contradice lo que pone detrás de la estatua una placa que dice yo, James Brown Scott, eh, protestante y anglosajón, presidente del Instituto Internacional del Derecho Internacional Público, afirmo y reconozco a Francisco de Vitoria como el generador del derecho internacional. Es decir, el derecho internacional quiere decir derechos humanos, Humanos, sí. la protección de los derechos de las personas y su dignidad, que es lo que trasladó él a América con su pensamiento. En la Escuela de Salamanca, por cierto, había figuras señeras como Francisco Suárez, que decía que eh, el Dios encomendaba al pueblo su, su propio autogobierno, encomendando al rey o al monarca, al príncipe, la encomienda como primum inter pares para gestionar esa voluntad popular. Era, curiosamente, pensamos que la democracia la hemos inventado ahora, y esto era democracia pura, Sí, sí. porque se reconocía que el rey era un servidor del pueblo, ni más ni menos. Que la Y, este, soberanía, sí, y Suárez, que la soberanía estaba en el pueblo, vamos. eso es. Y Suárez lo que decía que si los reyes tiranizaban, eran tiranos, el pueblo podía resistirse ante la tiranía. Hablaba en estos términos. El pueblo, ante una tiranía, tiene el derecho a la resistencia. Entonces, eso fue la escuela de Derecho, Salamanca. perdona, derecho y el deber. Bueno, claro. Y el deber a rebelarse contra el tirano porque estaba soliviantando, estaba impidiendo ese principio jurídico esencial que es el pueblo, la gente, el sumatorio de individuos dotados de dignidad, voluntad y gobierno de sus vidas, eh, tenían el prioritario ejercicio del gobierno sujetándose a las normas legítimas del, en este caso, el emperador. Y Sí. así lo entendió Carlos, que vino muy ufano por ahí, de Flandes y de Alemania, pues pensando que podía imponer aquí el- la monarquía absoluta al estilo del resto de Europa. Y se dio cuenta de que no, se le sublevaron en Castilla los comuneros Las comunidades, sí. y las comunidades y en Levante las germanías, es decir, porque Sí. no aceptaba la gente de aquí que se les impusiera palo y mano dura de forma ilegítima. Siempre estamos hablando de legitimidad. Y aquí estamos viendo la escultura de Federico de Vitoria en su estado primitivo, original, y cómo ha quedado ahora, ¿no? Aquí estamos en el parque donde estaba, todo muy idílico, todo muy maravilloso, estatua blanca, y ahora estamos viendo en su estado actual. Sí, Por qué crees tú que está así en ese estado lamentable la estatua de un prócer de la humanidad, como es Francisco de Vitoria, en su ciudad, además? bueno, hay dos hipótesis. Yo quiero ser bien pensado y que sea por ignorancia, desidia o desinterés.
Lo cierto es que en enero de este año presupuestaron 160.000 euros para restaurar 5 estatuas. Está entre otras estatuas. Claro, con 160.000 euros, pues eso, no llega ni para pintura, ¿no? Eh, y no han hecho nada. O sea, eso era un cuento para hacer ver que se hace algo sin hacerlo, ¿no? Y ese es el estado en el que se encuentra y por eso, pues hace unos días, Unidad Hispanista, que yo soy el secretario, organizó un acto de, de reclamación de obligaciones al ayuntamiento. Está obligado a conservar esa estatua como corresponde a su dignidad. Porque Vitoria, si no, queda muy mal parada a los ojos del mundo. Así de claro. O sea, mi Desde luego. ciudad, que es mi ciudad de 72 años desde que nací, eh, pues merece otros mandatarios Ya. que sepan lo que hacen y que hagan lo que deben. De todas maneras, esta cultura, si está en este estado, es que lleva, durante años se ha ido deteriorando y han pasado por ahí gobiernos y tal, y nadie se ha ocupado de esto, porque está en un estado ya sobre falta caerse y desmoronarse. Al menos no la han tirado abajo, porque hay lugares en el mundo que están tirando abajo esculturas de evangelizadores como Fray Junípero Serra, etcétera. Incluso Colón lo han tirado abajo, no era evangelizador, pero bueno, un No lo han respeto, ¿no? tirado abajo, pero sí que tiraron pintura encima, ¿Ah, sí? como también agredieron a la Virgen Blanca, que es la patrona de Vitoria, de tal manera que tuvieron que poner un cristal blindado para que no siguieran pues, tirando piedras y huevos y cosas así, que hubo una serie de vándalos, que ya sabemos quiénes son, pues son los de siempre, los que apretan el gatillo, ¿verdad? Bueno, pues que atentaron contra esa imagen. De todas maneras, A, a la Virgen de Vitoria. yo no soy tan bien pensado. Pienso que a la hora del desinterés, la ignorancia, la incultura, la, la- el asilvestramiento, esa gentuza que malgobierna esta ciudad como tantas otras de España, es que era un dominico, era católico, era hispanista, y entonces no era de su cuerda, entonces lo tienen abandonado, ¿no? Entonces, pues yo creo que con las esculturas de los próceres de Vascongadas no pasará eso. Aunque Álava ha sido siempre la provincia menos vasconizada de las tres, ha sido más, tiene una querencia por Castilla. Incluso el castellano nació en Álava, se dice, en la parte del Álava lindante con La Rioja, los monasterios de Suso y San Millán de la Cogolla. Bueno, el caso No, es que podemos saber un poquito la vida de este prócer de la hispanidad, que nació en Burgos, o sea, que no era de Vitoria, ¿no? sí. Y su padre sí era de Vitoria, su madre no. Y luego pues ingresó a la Orden de los Dominicos y fue a estudiar a París y allí se doctoró en teología y enseñó durante unos años. Pasó a Valladolid, en el convento de San Esteban, los dominicos, una maravilla plateresca, y después pues terminó en Salamanca. Y allí fue donde aquí le vemos. Ahí estuvo estudiando 20 años, fundador de la Escuela de Salamanca, y introdujo, quitó lo que había de la teología, una cosa muy medievalista, no sé qué, bueno, y puso el tomismo, la suma teológica como Biblia, por decirlo así, entre comillas, de la Escuela de Salamanca. ¿En qué consistía la Escuela de Salamanca, Ernesto? La Escuela de Salamanca era una universidad, la Universidad de Salamanca. Había dos fundamentalmente, Salamanca y Alcalá de Henares, Sí, sí, y copia de ambas se reprodujeron en Sudamérica, pues 33 universidades, cuando en Norteamérica la primera que se hizo fue 83 años después de la primera que se puso en marcha en Santo Domingo, lo que es hoy República Dominicana, que fue la primera en copia de la de Salamanca por dominicos. Los dominicos fueron los mm, más activos fundadores de universidades. sí, sí, Eh, Tanto es así que, por ejemplo, en Brasil, en todo el periodo eh, hasta el siglo XX no se construyó más que una, pero ya en el siglo XX. Es decir, que quiero decir con esto de que la obra de cultura
y de conocimiento que se trasladó a América fue apoteósica y la gran desconocida, por cierto. Y por eso este Francisco de Vitoria, dominico, tiene estatuas, pues, por ejemplo, en Washington, aparte de en España, en Burgos y Salamanca y Valladolid, pues también en Buenos Aires y en otras ciudades. Y una de las salas de la ONU tiene también una estatua y su nombre. Quiero decir que este hombre, Francisco de Vitoria, este dominico, no era cualquier cosa. Y me gustaría comentar algunas unas pocas, porque tiene muchísimas, algunas de las frases de las relecciones. Las relecciones eran las lecciones que él daba en las aulas a los alumnos, eran de escuela, y los alumnos recogían sus apuntes y de los apuntes luego un editor, ya en el siglo XVII, recogió todo lo que los alumnos habían recogido en apuntes y editó las relecciones de indios y las relecciones de guerra. Las relecciones de guerra era, diríamos así, el estatuto jurídico por el cual se admitía y se reconocía cuál era la guerra justa y hasta dónde podía llegar la guerra y qué se podía hacer en la guerra. Por ejemplo, pues por decir alguna cosa que sea así representativa, eh, solo en último extremo decía, cuando no cabe otro medio de defensa, se tendría derecho a matar al enemigo para conservar la propia vida. Es decir, que había que matar, Legítima defensa, sí. eso es, in extremis, por conservar la vida. Eh, luego, bueno, y luego algunas más. Los indios tienen derecho a sus costumbres, aunque sean malas, y a que nadie les coaccione con violencia para dejarlas. Se exceptúan solamente las leyes inhumanas, se refiere a las de los indios, aztecas, incas, que perjudiquen a los inocentes, como el sacrificio de hombres sin delito o el matar a hombres inculpables para comer sus carnes. Es decir, legitimaba que se usara la violencia, la fuerza, para impedir que unos hombres mataran a otros entre indios y que los incas esclavizaran a otras tribus y que los aztecas esclavizaran a otras tribus. Tanto que se habla mal de Hernán Cortés, que dominó de una manera salvaje a los aztecas y tal. Mentira. Hernán Cortés se rodeó de tribus que estaban dominadas y esclavizadas y sacrificadas en altares ante los dioses, ante el sol, por ejemplo, eh, que era un dios. Pues, y claro, esas tribus, porque había más que los mexicas, o sea, más que los aztecas, también estaban los mexicas, y tal, había otros, y entonces esos otros estaban absolutamente dominados y sometidos. Entonces, formaron parte de su ejército, por llamarlo así, que era un ejército de pacificación. Eh, Francisco Vitoria también hablaba de la legitimidad de la guerra para conseguir la paz. La guerra tenía como destino lograr la paz, no el dominio, sino pacificar. ¿eh? Y bueno, pues todo esto, claro, es de una importancia capital, porque esto generó una nueva visión de lo que era la guerra en la Edad Moderna, ¿no? Eh, que era la visión que tenían concretamente los emperadores españoles, hasta Carlos II. Ya con los Borbones después la cosa cambió. Los Borbones ya introdujeron un concepto más absolutista de sus reinados y más colonizador también. Se Sí, cambió sí. el paradigma y ya esa visión humanista de los Austrias se modificó. Bien Pues es mira, verdad. sí, sí, mira, perdona, es que estoy viendo aquí la página web cuando habla de Francisco de Vitoria. Parece que la idea de justicia en la que predomina en toda su obra, guerra justa, títulos justos, conquistas justas, colonización justa, economía justa. Aquí habla de las conquistas ilegítimas.
eso es. Y dice, el principio de la ley natural y la universalidad de los derechos humanos, que todos los seres humanos tienen los mismos derechos, se oponían a la ansia de dominación de las potencias coloniales europeas. Emanada del dogma cristiano, la moralidad predominante sostenía que era legítimo conquistar a los indígenas y gobernarlos, porque no eran cristianos, porque tenían otra manera de entender la vida, la espiritualidad. Victoria consideraba que algunos argumentos para esta conquista eran ilegítimos, basándose en la lógica de que en un principio todo era común a todos. Y dice, si los no creyentes no eran necesariamente el mal y los cristianos cometían maldades, no era lógico que los cristianos tuvieran derechos sobre los paganos. Esa opinión también cuestionaba el derecho divino de los reyes a gobernar, por lo que originó muchos desacuerdos entre Victoria y Carlos I, rey de España. Y es verdad que hubo muchos desacuerdos. Y aun con todo, el rey siguió pidiendo consejo a Victoria. Según parece en ese texto, ¿cómo se puede hablar de una colonización justa, de una guerra justa, de una conquista justa? ¿No? Sí, 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 bueno. Él y Suárez, que era jesuita, que era más tardío, ya en el siglo XVII, pero recogió su legado, eh, consideraba que la justicia estaba por encima y anterior al derecho. Y el derecho pues, partía de un principio de respeto al entendimiento. El entendimiento, las virtudes del hombre, ¿no? Entendimiento y voluntad. Entonces, entendimiento es la comprensión de las cosas, la cultura, la civilización, el conocimiento, que moldan, hacen pues, una justificación de la voluntad. La voluntad se guía por el entendimiento y la voluntad rige la libertad y la libertad rige la responsabilidad. Ese encadenamiento sucesivo de la naturaleza del hombre, que por encima de todo es libre, el nacimiento, eh, porque si no, no es digno, si no, no se respeta su dignidad, sino la libertad, es el guión mental que tenía en sus cabezas los dos, Francisco Vitoria y Francisco Suárez, y otros, como el padre Mariana, Domingo de Soto, que eran los intelectuales de moda de la época, a tal punto de que venían de otras universidades a escucharles y calcarles y desarrollar ese pensamiento Pero, filosófico teológico en otras pero partes. entonces, ¿cuál era el argumento de Francisco de Vitoria para justificar la justicia, por decirlo así, de la conquista de América? Porque según hemos leído, parece que aunque los paganos tuvieran costumbres que no tal y cual, pues no teníamos derecho a someterlos, ni a conquistarlos, ni a nada. ¿Cuál era, digo, la razón que daba Enrique Vitoria para un poco justificar, apoyar la labor de España en Hispanoamérica? Simplemente que quitar de las cabezas de la gente que iban allí, por lo menos en virtud del derecho que se desarrolló en las 600 leyes, o no 6.000, me parece que eran 6.000 leyes de Indias, que eran, bueno, no eran leyes como ahora las entendíamos, sino códigos que regulaban todo, eran muy sistemáticos en el sentido de controlar toda la vida y relaciones entre las gentes allí. Entonces, todo eso, todo ese cuerpo jurídico que está recogido en el Archivo de Indias de Salamanca, perdón, de Sevilla, quiero decir, de Sevilla, todo ese cuerpo jurídico partía del principio de que allí no se iba a conquistar, no se iba a expoliar, no se iba a apropiar tal como se entendía desde el derecho de conquista romano, sino se iba a desarrollar un principio de humanización, de evangelización, de atracción de las voluntades de aquella gente para que convivieran entre ellos y se respetaran y se desarrollara el principio cristiano de amar al prójimo como a ti mismo. ¿Eh? Claro, era un principio teológico. Claro, gracias al principio teológico se desarrolló ese, ese, ese elemento que ahora llamamos derechos humanos, que entonces se llamaba derechos de Indias. Pero vamos, es que era derechos humanos, en definitiva. Perdona, y de los derechos humanos surge el derecho internacional, ¿no? Que es Claro, claro, claro. Claro, claro, que pensamos que eso hasta el siglo XVIII no había. Vamos, que es, sí que sí, pues, la gente piensa que eso viene con la Revolución Francesa, pero eso es no, no, una viene, falacia, eso es es una una falacia. falacia. No tiene ningún sentido eso.
Bueno, a la luz de la historia, claro, a la luz de la historia bien entendida, no lo que nos cuentan las universidades y las escuelas, que está todo podrido y copado por la masonería, eso está Por claro. O sea, supuesto. hay esto quizá sea importante decirlo, yo por lo menos estoy convencido de ello y, y a riesgo de que me pongan de chupa domine por ahí, me da igual, yo creo que el mal que tiene España es la masonería Sí, bueno, porque hay una guerra, hay una especie de contubernio constante, mantenido en el tiempo y hoy desarrollado a nada que abramos los ojos lo vemos, de acoso al catolicismo. Y claro, como España y la hispanidad eran católicas por antonomasia y además el catolicismo no se podía entender sin España, pues hay que atacar a España, fragmentarla por y supuesto. entorpecerla para que no se desarrolle. En eso estamos ahora. Bueno, hablando de la guerra justa, dice Vitoria que no aceptaba que la religión justificase la guerra por el hecho de que los oponentes fueran no creyentes o porque rechazasen la conversión. No se puede forzar las creencias, son un acto de libre albedrío y esta nos la da Dios. Vitoria no solo separó de la religión los problemas de justicia y moralidad, sino que plantó los cimientos de futuros estudios sobre las leyes internacionales y los derechos humanos. La doctrina de que los estados guerreros tienen responsabilidades y los no combatientes tienen derechos, consagrada por las convenciones de La Haya y de Ginebra, que originan las enseñanzas de este erudito. Actualmente esta doctrina se sigue editando cuando se debaten los derechos de los indígenas en el marco del derecho internacional. Entonces, cuando es justa una guerra. Dice que aquí seguía Santo Tomás de Aquino, que distinguía entre causa justa y guerra justa. La guerra justa es como tú has dicho antes, tiene que ser proporcionada cuando hay una agresión, una injuria, ¿no? No puede ser por motivos religiosos ni por motivos de anexionarse unos territorios. Entonces, para la leyenda negra, la España lo que quería era robar, expoliar, hacerse con los metales preciosos, con mercancía, explotar a los indígenas, etcétera, ¿no? Y esto no es lo que pasó en la realidad, desde luego. No, la leyenda negra fue un arma de guerra. Eh, la guerra. La guerra se puede desarrollar con armas y matando, o con guerra cognitiva, que se llama, es decir, la guerra psicológica. Si tú cambias la mentalidad de la gente, eso lo decía Gramsci en el siglo XIX, del siglo XIX o XX, perdón, el siglo XX, eh, si tú conquistas las mentes, conquistas la voluntad de las gentes. Entonces, la conquista de las mentes puede ser pues con mentiras. Caso de los nacionalistas que construyen Sí, una nación de la nada. No existen principios históricos para justificar esas naciones eh, falsas. Pero igual, aquellos que querían quitar el espacio hegemónico a España, que eran los franceses, los holandeses y los ingleses, pues se agarraron a Bartolomé de las Casas rápidamente y con ello construyeron toda una ficción que, por ejemplo, eh, este, Charles Loomis, que era uno de Massachusetts, de Estados Unidos, pues hizo un viaje por México hasta pues, prácticamente Nicaragua o por ahí y quedó admirado. Dice, esto no me lo habían contado a mí en las escuelas ni en la universidad en Estados Unidos, el norte, vamos, América del Norte. Y empezó a escribir un libro maravilloso sobre la gran obra de los españoles, evidentemente contradiciendo la corriente de opinión que había sembrado el mundo anglo en Norteamérica, ¿no? Ujú. y mira, y sobre la teoría esa de, bueno, hay un aspecto también de película de Vitoria, de la economía moral, la economía social, el precio justo, el libre comercio. Sí, sí. Las teorías de libre mercado las, las desarrolló él en inicio. Es decir, lo que ahora llamamos libertad de mercado comercio justo, transferencia de capitales o de bienes, él lo desarrolló. ¿eh? Fue uno, tiene ese reconocimiento. Los economistas hablan de Francisco de Vitoria como el fundador de la teoría del libre mercado. De mercado, que se basa en la oferta y la demanda, no en un precio fijo, ¿no?
Se basa en la transferencia libre de mercancías, fundamentalmente, es decir, sin, hombre, puede haber aranceles, etcétera, pero sin impedirlo. Y se basa también en la transferencia de bienes humanos, en el sentido de trabajadores y personas capacitadas que vayan a un sitio a desarrollar unas tecnologías, como hicimos los españoles, y desarrollar nuevas formas de agricultura y de explotación de recursos, por ejemplo, mineros, recursos mineros, ¿no? Sí, 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 sí. Que hasta entonces no se había desarrollado pues, esas técnicas de minería que llevaron allí. Eso él lo defendía porque consideraba que así los pueblos se desarrollan y que como todos los pueblos tienen derecho a su desarrollo, pues eso es beneficioso para el éxito de los países o de los pueblos, vamos. Y también en la economía, Victoria defendía el derecho natural, la convivencia natural, el intercambio de mercancías. Y aquí tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando habla del derecho a rebelarse contra la tiranía. Eso de Francisco Suárez. Francisco de Vitoria no mencionó eso. Sí, también habla de eso, sí. En las elecciones apunta ya, ¿no? Lo que pasa es que Suárez recoge ese principio que ya apuntaba en un enunciado general y lo desarrolla, ¿no? Lo desarrolla más específicamente. Y Suárez se enfrenta a la teoría de Hobbes, que más tarde pues enunciaría el axioma ese de que el hombre es el lobo del hombre y que por tanto el Estado de Derecho es un principio de obligatoriedad hacia el hombre para que se regule en convivencia. Bueno, evidentemente el Estado de Derecho viene a ser eso, pero él creía en la bondad del hombre y era optimista respecto a la tendencia del hombre hacia el bien, ¿no? Y hablaba de que la persona humana, pues por naturaleza, tiende a Dios y por ser obra de Dios, claro. Y que por tanto el hombre no tiende hacia el mal, sino tiende hacia el bien. Aquí tenemos en el preámbulo solemne de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce el derecho a rebelarse contra la tiranía, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Bueno, eso es una cosa que está de plena actualidad entre nosotros, ¿verdad? Sí, hemos retrocedido. Creemos que nuestras sociedades han avanzado. Sí, han avanzado tecnológicamente, es verdad, pero han retrocedido desde el plano humanístico. Y no digamos desde el plano religioso, claro, eso Buah, ya, eso ya. ya ni tocar, porque vamos, es terrorífico. Pero claro, precisamente yo he llegado a la conclusión de forma empírica, yo era agnóstico, no hacía mucho. Llegué a la conclusión de que todo su desarrollo desde un punto de vista de respeto a los derechos del hombre, porque no se respetan, por mucho que digan tonterías, no hay respeto a los derechos del hombre. Eh, pues nos habíamos embelecido, que hemos retrocedido en el tiempo, ¿eh? Y que no hemos evolucionado desde el punto de vista de la confraternización, amor a los demás, eh, apoyo a los desfavorecidos, a los realmente desfavorecidos, desarrollo humano pues, en zonas de África, por ejemplo, de cualquier otro sitio que están en su desarrollo y lo único que quieren las potencias es explotar esos territorios, etcétera. Hemos retrocedido. ¿Por qué? Porque se han caído los pilares de la religión. Claro. Entonces, la moral, me lo dijo uno que ahora recuerdo, en las Juntas Generales de Álava yo estaba ahí de procurador y hablando de la moral, yo hablé de la moral con ocasión de un caso que se había llevado allí. Dije, ves que eso no es moral. Y en las réplicas me dice el representante del Partido Socialista en aquel tiempo, yo estaba en nombre de UA, de Unidad Alavesa, dice, es que la moral es individual, señor. Es que no sabe usted que ya la moral no existe. Que eso es de cada uno. Digo, ya me di cuenta. Bueno, Bueno, vamos a hablar ahora de los justos títulos, una parte muy importante del pensamiento de Francisco de Vitoria.
Presentó los derechos, negar los derechos concedidos a los reyes católicos. La base de partida es el derecho natural, el derecho de todos los hombres, y dice, desarrolló los justos títulos para justificar la presencia de los españoles en América. Su Selectio Prior de Indis desarrolla el pasaje evangélico en el que Cristo envía a los discípulos a evangelizar al mundo en relación con la conquista americana. El lugar que ha de comentarse es el de San Mateo, enseñad a la gente bautizándola. En ese texto señala los títulos que considera que no servían para legitimar o justificar la conquista hispana. Y a continuación desarrolla aquellos que le parecen legítimos. La mayoría tienen que ver con las condiciones para entablar una guerra justa de conquista. Eso es en su Lectio Prior de Indi. Y dice que, como tal, solo se les podía declarar la guerra en caso de que negaran a otros pueblos derechos que concede el orden natural, como al impedir el comercio, la prédica del Evangelio y las relaciones pacíficas entre los pueblos. Esos son los justos títulos. Parece que predicar el Evangelio es un derecho natural, pues, entonces, y el libre comercio también. Y por ahí van las cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Son los pilares de su elaboración dogmática, por decirlo así. Sí. Bueno, y ahora, si te parece, vamos a hablar del aspecto más actual de Francisco Vitoria, que es el tiranicidio, vamos a llamarlo así, ¿no? Esta es una Mm. obra que he encontrado, que es la Escuela de Salamanca, una colección digital de fuentes y un diccionario de lenguaje político-jurídico. Simona Langella, de Génova. Francisco de Vitoria y la cuestión del tiranicidio. Hay un abstract aquí y viene a decir esto. Vamos a verlo ahora. Dice que Francisco de Vitoria es consciente de las opciones que ofrecen otros autores sobre el tiranicidio. Él afronta el argumento de forma innovadora, aunque en línea con la tradición anterior. En la base de la solución que propone Vitoria se encuentra, en efecto, la afirmación de un derecho a la autodefensa, legítima defensa, rebelión justa, guerra justa, conquista justa, comercio justo, entendido como derecho natural y inalienable que reside en los individuos y las comunidades, un derecho que siempre lo pueden ejercer los súbditos en relación con un gobernante que se convierte en tirano. Eso es, sí, sí, sí. Lo mismo que Y Francisco Suárez, sí, también desarrolló esa idea, pero un poco más profundamente. sí, Victoria expresa de este modo el principio de resistencia a la autoridad injusta e ilegal, en los términos de un derecho subjetivo, el de la autodefensa, pero al mismo tiempo señalan los límites, afirmando la necesidad de cada individuo de respetar y someterse a un orden de justicia objetivo. Justicia objetivo. Si no hay justicia. De Sí, aquí, es decir, sí, una cosa importante, perdona, es que esto es importante, que a mí se me había olvidado, el concepto de que la justicia precede al derecho. Es decir, ningún derecho claro, 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 claro. es aceptable si no está bajo criterios de justicia. Y la justicia es evidentemente el marco del Evangelio, es decir, que Y el es orden natural, y el el orden orden natural. natural que es el Evangelio, al fin y al cabo también. Sí, claro. Sí, Dice que prohibición de matar a un hombre, aunque sea un tirano, sin injusto procedimiento jurídico. O sea, que hay que juzgarle antes, ¿no? Un juicio sí, justo. Vale. eso es. El artículo muestra, a través del debate, es un artículo de Simón Langella, de un debate sobre la licitud del tiranicidio es matar a un tirano. Aquí no estamos hablando de matar a un tirano, estamos hablando de una rebelión. El tiranicidio es una de las variantes, una variante más drástica, ¿no? Más contundente. Se encuentra una teoría sólida de la soberanía juntamente con una afirmación tenaz de derechos naturales individuales. Estamos siempre en lo mismo, derechos naturales, derechos individuales, derechos humanos. La rebelión contra la tiranía es un derecho humano, lo hemos visto antes, está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En efecto, Victoria retorna, por una parte, una tradición de pensamiento para la que la formación de la sociedad política era la consecuencia de la sociabilidad natural de los hombres. Esto lo dirá luego Rousseau más adelante, ¿no? Como un adelanto. Bueno, Rousseau decía otra cosa, quizá, que es que había que hacer tabla rasa del pasado y organizar una sociedad por contrato social. Es decir, Contrato social. es decir, lo que dice Zapatero, que
no hay bien ni mal, sino todo es sujeto a la deliberación y al acuerdo. al diálogo, ¿no? Sí, Y por otra, desarrollaba una teoría coherente de los derechos subjetivos a partir de las necesidades mismas de los individuos de asociarse los unos con otros para una vida, etcétera, etcétera. Y aquí viene el artículo de la tiranía de Tomás de Aquino, y también vendrá el triángulo y la ciencia de los signos bartolianos, no tengo ni idea de lo que es esto, y luego Francisco de Vitoria, límites y confines del poder político. Hace una contraposición entre el rey y el tirano. El primero gobierna justamente y en vistas al bien común, rey o puede ser un presidente de un gobierno. El segundo lo hace de manera perversa y preocupándose solo del beneficio propio. No estamos señalando a nadie, ¿eh? ¡Qué yo sí, barbaridad! ¡Qué barbaridad! sí, Pero la línea divisoria entre el rey y el tirano, entre el gobernante y el tirano, es, dice que no es tan diáfana y fácil de demarcación. Victoria pone claro que la potestad pública no se basa en ninguna convención humana, no es ningún contrato, sino que tiene su origen en el mismo derecho natural. sí. Distinto es Él eso. decía que la convención humana da origen al derecho positivo, pero que eso es cambiante, se puede modificar por la misma mano que lo ha hecho y cambiar, porque es una ley positiva, pero no es una ley natural. ¿No? Sí, Entonces, la causa final o fin del poder civil es satisfacer las necesidades humanas fundamentales. Entonces, el hombre es un animal social, etcétera. El rey no tiene la autoridad para legislar más que en cuanto persona pública. Por eso las leyes se deben dar para la utilidad común y pública y no para el bien privado del gobernante o de algunos privilegiados. sí, sí, por eso digo yo que hemos retrocedido hemos- no vamos a mejor, vamos Y luego dice, drásticamente a peor. Porque esto fijémonos, perdona un sí, momentito. sí, Claro, Ucrania es aplicar al pasado criterios actuales, ¿no? Eso es una ucronía, es decir, sí, sí, sí. pero claro, estamos hablando del siglo XVI. A ver en qué hemos avanzado, a ver en qué hemos avanzado, que me lo digan. Dice que aquí se encuentra la raíz entre la diferencia entre el rey y el tirano, entre la justa y la injusta. Que las leyes deben ser para el bien público y no para el bien del gobernante o de algunos privilegiados. Sí, sí. Que ya, ¿qué se puede decir de esto? Esto, moral Bueno, pura, esto es moral pura, es, claro. es, Claro. el Sí, derecho a sí. autodefensa, derecho inalienable. En su relectio de homicidio en 1531, considerando el deber de autoconservación de cada uno, había presentado una teoría del derecho a la autodefensa y del modo en que se debía ejercerse correctamente. Un hombre podía matar para defenderse a sí mismo ejerciendo una autoridad que le provenía directamente de Dios por el derecho natural. Defenderse. Una defensa de la vida física, se supone, ¿no? Legítima defensa, ¿no? No, derecho a la propiedad, derecho, es decir, eso que decimos que nacen de los derechos humanos de hace 2 siglos, pues no, ya lo reconocía anteriormente, el derecho a la propiedad. Es más, hablaba de que había que respetar al indio en sus costumbres y en sus propiedades, en sus bienes. Y luego fíjate lo que dice. En 1533-34, Victoria había afirmado que hay un solo caso en el que es verdaderamente aconsejable, es decir, cuando el rey gobernase como un tirano. En tal caso, la comunidad política puede deponerlo. En efecto, si le otorgó su autoridad, mantiene, no obstante, también el derecho natural de defenderse. Esto es democracia y no lo vas Esto es democracia pura, a mí que pampina. no me cuenten penas. Esto es democracia en estado puro, no lo de ahora. Es En así. fin, Sí, sí. al Hemos ser, sí, avanzado. al ser lícito rechazar la fuerza con la fuerza, cualquier persona tiene el derecho de resistir las injusticias. De esto se deducía un corolario. No solo es lícito no obedecer las órdenes injustas. ¡Buah! ¡Buah! Sin oponerse. ¡Buah! ¡Buah! No. Tremendo, eso me encanta. No es Eso es lo que lícito, no, las concentraciones de Ferraz, eso son. sino que uno Claro. se puede poner a ella, si es necesario también con la fuerza y las armas, aunque siempre prestando atención a mantener los límites de una moderada, legítima defensa. Pues todos están obligados a defenderse ejerciendo el mínimo daño en cuanto puedan
de quien ataca. Bueno, en fin, podemos seguir, pero yo creo que con esto ya está bastante claro, ¿no? Siglo XVI, Siglo pongámonos en XVI. situación. Hace Entonces, 400, más de 400 pues años. nada, pues aquí tenemos este documento que para mí es impagable. He dado muchas vueltas antes de encontrarlo. Y bueno, se llama pues esto, Francisco de Vitoria y la cuestión del tiranicidio. Impresionante, impresionante. Universidad de Sí. Génova, que no es España, ¿eh? Porque decía, Vale, a ver, podríamos decir, no, es que, claro, es que tiramos para casa. No, no, no. brutal, brutal, vamos. Yo este texto lo voy a tener como rempaño y voy a ponerlo en pedacitos en mi canal porque parece que este señor está hablando de ahora. Es que da mucho de sí esta figura histórica, teológica y, en fin, humanista. Es decir, es un nombre de referencia en su tiempo, pero es que también lo es ahora. Es que debería serlo, debería serlo. Y lo están vendiendo ahora milongas, decir que estamos en una democracia, que no sé qué, no sé cuánto. Es un retroceso, evidentemente, pero no solamente en este aspecto, sino en muchos otros. Bueno, Sí, Ernesto, pues hasta aquí hemos llegado, el meollo el final, el boom final del tiranicidio que ha sido espectacular. sí, Y sí. esto, tú dices que no profundiza mucho. Bueno, lo de Francisco Suárez tiene que ser una cosa todavía tremenda, ¿no? Sí, bueno, es lo mismo, pero un poco más desarrollado, sí. Pero vamos, el fundador es él, es Francisco de Vitoria. Muy bien, entonces el libro que va a salir en marzo se llamará Grandes hazañas en Hispanoamérica. No sé el título exactamente, porque claro, eso es el promotor del libro y está recogiendo ahora capítulos de otros autores, ¿no? Pero Bueno, vamos, sí, pues referido a las hazañas, no sé el título con exactitud. El término hazaña aparece en el título. hazaña rima con España, o sea que, Sí, y también con la República, vamos, vamos a hablar de Manuel Hazaña, pero era sin H, era sin H. Bueno, entonces, Ernesto, pues gracias por haber estado aquí, gracias por tu trabajo en la defensa de la hispanidad y de la verdad, de la justicia y de la dignidad de su hermano. ¿Quieres comentar alguna otra cosa antes de cerrar? ¿Mm? no simplemente decirles a los españoles que tienen la obligación de preocuparse por estas cosas y de informarse y aprender. Tienen la obligación porque es un deber de patriotismo. Y de defenderse de la tiranía. Hay que Mm, luchar, sobre todo con la desobediencia, frente a la tiranía que cada vez es más opresiva y ujú. que si no se para, pues degenera ya en lo que estamos viendo en España, ¿no? Una cosa. Pues nada, pues eso es lo que hemos visto en Ferraz últimamente. Pues nada, pues entonces Ernesto, muchas gracias, buenas y santas noches. A ti, Feliz Navidad. Yo siempre acabo igual. Viva, Edgar, sí, viva Cristo Rey, viva eso es. El España, Salvador, viva España. Sí, sí. nuestro Salvador, sí, Y sí. que Dios bendiga a nuestra patria, nos bendiga a todos nosotros, a los españoles, y que Dios nos ampare, nos cuida, nos guarde y nos salve. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.